Muy bien, vamos a comenzar con la historia de la educación. Conocer nuestra historia es necesario para poder fortalecer nuestro futuro. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados muchas veces a repetir lo malo que se ha hecho. Porque en el transcurso de la historia, como yo les decía a ustedes, que es una sucesión de sucesos que suceden de manera sucesiva. Existen aciertos y existen errores. Entonces, conocer nuestra historia real, que cuáles han sido nuestros aciertos para mejorarlos, y cuáles han sido nuestros errores para no volverlos a cometer, es bien importante. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces vamos a iniciar desde lo que es la antigua Grecia y Roma, que son nuestros referentes históricos en lo que respecta a la educación. Y vamos el día de hoy a hacer una especie como de lectura dirigida o de lectura comentada. Lectura comentada. Tenemos acá lo que son los orígenes de nuestra historia, desde lo que es la educación griega y la educación romana. Miren, en la antigua Grecia la educación se transmitía a través de la tradición oral y escrita. De esta época, dice, destacan grandes pensadores como Sócrates, Platón o Aristóteles. Son personajes que ustedes han mencionado y que han escuchado en todas las áreas de la ciencia. Porque además de ser grandes pensadores, también inventaron sistemas educativos trascendentales que se utilizaron, que fueron muy útiles y que a la fecha en algunos lugares son la base. Y se siguen pues utilizando. Los griegos preparaban a los jóvenes física e intelectualmente para que más tarde estuvieran listos para dirigir el Estado. Ellos preparaban a su gente para dirigir, o sea, los gobernantes eran preparados, no eran colocados a dedo, ¿no? Que tenían que demostrar ciertas habilidades, ciertas capacidades. Pues años más tarde, esas enseñanzas fueron mejorando y especializándose hasta desarrollar las artes, la enseñanza, la filosofía, la estética ideal y el entrenamiento gimnástico. O sea, lo físico daba a ellos mucha importancia. Por eso los griegos decían que eran fuertes, eran resistentes al trabajo y al deporte y a la guerra. Ellos fueron uno de los primeros pueblos que vieron el valor que tenía la educación como base fundamental del desarrollo de los pueblos, la educación como la base de la vida social e individual y el principio de competición y selección de los mejores en la educación. Ellos comenzaron a ver quiénes eran los buenos. La educación es un sistema, es un cambio de conducta, es la adquisición de nuevos conocimientos. Y veían ellos que en algunos les era más fácil que a otros aprender ciertas formas, ciertas nuevas formas de conducta. Entonces, imagínense, desde antes ellos ya pensaban en eso. Hubo periodos fundamentales en la educación de Grecia. La educación heroica o caballeresca comienza con la misma Grecia. Por lo tanto, estamos hablando de una cultura cretense. O sea que crecía cada vez, que tenía que ir mejorando. O sea, ustedes hablaban ellos de la educación cívica, en donde el Estado se ocupaba de dicha educación, la impartía de manera colectiva, preparaba a los adolescentes para las tareas de la vida adulta en la ciudad,
Ellos sabían de que a través de la educación se podían delegar ciertas responsabilidades. Se hablaba sobre los deberes de los padres, entre otras cosas. Enseñar a leer, a escribir, a nadar. También mencionaba el aprendizaje en el oficio para las clases bajas, la música, la equitación, la gimnasia, la caza, la filosofía, como el inicio y la madre de todas las ciencias, la educación humanística, la educación helenística. Hablaban del concepto de escuela y nace la figura del educador. El educador es la persona que dirige, la persona que enseña, la persona que transmite pues sus conocimientos. Entonces, cuando hablamos de Febia, estamos hablando de un sistema, aquí está la palabra Febia, estamos hablando de un sistema de educación de Grecia. Ustedes escuchan la palabra Febia, estamos hablando de los sistemas de educación Grecia. Entonces, vamos a solicitarle a Cindy que nos lea la diapositiva que actualmente, que en este momento estoy proyectando, relacionado a lo que es la educación en la antigua Roma. Está bien, Lick. Educación en la antigua Roma. La educación en la antigua Roma, desde los últimos siglos de la República Romana, era un mecanismo vinculado a los patricios, que proporcionaba a sus hijos una educación al modo griego. El pedagogus, palabra griega de la que deriva la actual pedagogo, era el esclavo que conducía al niño a la shola, escuela. A la escuela. ¿Continúo? Sí, por favor. En la primera enseñanza, el nutritor o trofeus era el responsable de enseñar al niño a leer y de su educación hasta la pubertad. Debía dirigirse a su padre llamándole domine, señor. O sea, señor. La escuela estaba regida por el calendario religioso. Las clases se daban por las mañanas y era mixta hasta los 12 años. Un grammaticus era el responsable de enseñar, al niño a leer y de su educación hasta la pubertad. Debía dirigirse a... no, perdón, me confundí, es que moví el teléfono. Voy a continuar con la shola escuela. Estaba regida por el calendario religioso. Las clases se daban por las mañanas y era mixta hasta los 12 años. Un grammaticus era el responsable de enseñar a los niños los autores clásicos y la mitología, mientras que a las niñas consideradas adultas a los 14 años, domina en latín, Kyria en griego, podrían tener un preceptor que les enseñara los clásicos. La siguiente etapa de la educación tenía lugar en el gymnasium o palaestra. En Oriente, las principales materias eran la lengua griega, las obras de Homero, retórica, filosofía, música y deporte. En cambio, en Occidente se enseñaba además latín en detrimento de la música y el deporte. Perfecto, gracias, Cindy. Si ustedes se dan cuenta, dicen al inicio la educación estaba dirigida a los patricios. Los patricios eran, como quien dicen, los primeros senadores. Eran las familias de las personas que conformaban la sociedad noble, la nobleza. O sea, era una educación que estaba dirigida a cierto grupo de la sociedad y no a todos. Y miren, y a quienes ponían a educar a los esclavos, fíjense ustedes, a los esclavos, porque sabían que en ellos habían muchas cualidades y les exigían ciertas
acciones o les exigían trabajar, les exigían trabajar bien. Pero bueno, la educación estaba dirigida a una parte nada más de la sociedad. Dice, sistema de educación de 3 grados. Lodos literarios. Las escuelas a cargo de un ludi, o sea, de un maestro. Las escuelas a cargo de un ludi gramático. Y las escuelas a un ludi retor, o sea, retórico. La primera etapa, o sea, en la primera etapa, donde hablamos de ludi magister, miren, el niño aprendía con un maestro a leer, a escribir y a hacer cuentas. En la segunda etapa, cuando se habla del gramático, en este caso podía ser privado, podía ser público. Y el profesor les enseñaba a entender y a comentar los textos literarios. Y ya en la tercera etapa, cuando hablamos de la retórica, preparaban al niño en la elocuencia para el futuro político. El profesor era el que le enseñaba cómo decir las cosas. ¿Recuerdan ustedes que aún todavía uno lo pasaban a exponer, lo pasaban a uno a poderse desenvolver en público? Y por ahí pues fue la educación creciendo poco a poco. Seguidamente entramos a lo que es el Renacimiento y el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Este fue un movimiento intelectual que surgió en el Renacimiento entre los siglos XIV y el siglo XVI y que reivindicaba el pensamiento racional propuesto por las antiguas civilizaciones griega y romana. Las características era de que como humanismo, como escuela del pensamiento, tenía las siguientes características. ¿Bien? La concepción antropocéntrica, el regreso a los clásicos, el rechazo a los dogmas religiosos y la vulgarización del saber. Los dogmas se vinculan mucho con lo que es la religión. Y antes pues la educación tenía una característica puramente religiosa. Nosotros a este nivel tenemos que saber, tenemos que entender la existencia de un poder superior, de un ser supremo, de un Dios, ¿no? Han existido en la historia del mundo muchas religiones. Cada uno de nosotros tenemos nuestra fe. La fe es la confianza de lo que se espera, la confianza en lo que no se ve, la certeza en lo que se espera. Pero religiones han habido muchas, más de 4.200 religiones, en donde el cristianismo es la mayor. Pero ustedes, pues, ese tema, pues, no vamos a introducirnos, pues, en el tema que no nos compete en este momento. Entonces, vamos a hablar acá sobre qué es el Renacimiento. Vamos a pedirle, por favor, a Lilian Morán que nos ayude a leer esta diapositiva. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento fue un periodo histórico que abarca los siglos XV y XVI, en el cual se suscitaron grandes transformaciones estéticas, intelectuales, científicas y culturales que marcaron el fin del oscurantismo que prevaleció durante la Edad Media y a su vez fueron una transición hacia la Edad Moderna.
Así es. Durante el Renacimiento tuvo lugar al surgimiento de una escuela de pensamiento llamado humanismo, que tuvo una gran influencia en todos los ámbitos del saber. De esta forma, la vuelta a las grandes obras y pensadores griegos y romanos se vio reflejada en la pintura, las letras, la ciencia y la política, etc. Ujú. Las características del Renacimiento. Durante el Renacimiento ocurrió una serie de cambios en múltiples niveles que luego pasarían a convertirse en rasgos distintivos de esta época, tales como la religión deja de ser el epicentro del poder, expansión de la burguesía, auge de las artes y avances científicos. Muy bien. La religión deja de ser el epicentro del poder. Es que la palabra religión se deriva del latín religer, que significa agrupar, religar, o sea, cómo llevar a Dios a los diferentes grupos de personas. Cada quien tiene su propia fe, su propia manera de concebir a Dios. Entonces, pasó a ser un momento en que en la educación, pues, es importantísimo, pero no tenía que ser lo que tenía que predominar. Entonces, miren, este texto es puramente teórico para que ustedes lo leyeran, y acá al final dice, el maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino todo lo que el alumno pueda asimilar, enseñar de acuerdo a lo que el alumno sabe. Por eso las competencias se basan en eso. Usted, que el alumno, lo que él puede dominar, hay que fortalecerle para que se desarrolle en esa área. Entonces vamos a regresar, vamos a darnos un espacio, pues tenemos que grabar la presentacioncita.